el Partido Aprista de Perú. Este es un partido que ha deambulado ante la efervescencia de elecciones y la clandestinidad. Durante los años 20, Perú se encontraba en un gobierno aristocrático a manos de Leguía. Sin embargo, terminará abruptamente en manos de Sánchez Cerro, un golpe militar en 1930. En 1931, Sánchez Cerro convoca elecciones para legitimar su gobierno. Por un lado, enfrentaba una unión revolucionaria que apoya a Sánchez Cerro, y por otro, Aya de la Torre con el Partido Aprista. ¿Quién saldría victorioso de estas elecciones? ¿De qué forma ambos líderes populistas intentarían llegar al gobierno? ¿Por qué se dice que el partido APRA es contradictorio? ¿Y en qué medida se puede afirmar que tuvo un carácter populista? El APRA se configura como un partido populista. ¿Pero por qué? ¿Por qué en este periodo el APRA se configura de esta forma? Para el año 1930, la crisis de la Gran Depresión había traído una serie de problemas, creando, como dice Néstor Laclau, una serie de demandas o vacíos que el populismo debía llenar. Con ello surge el aprismo, un partido casi redentor de estos problemas. La creación de este vacío y estas demandas genera la aparición del consenso fuerte de pueblo. Así, el populismo y también el APRA se hace cargo de este concepto de pueblo y lo vocifera. Y con ello también logra, de cierta forma, crear una esperanza para la gente que en ese momento estaba sujeta a votar por dos opciones, por la Unión Revolucionaria o el APRA. Así también Ernesto Laclau habla de un discurso antagónico. Debía existir un opuesto para el cual el discurso se pudiera fortalecer y atacar en contra. Este opuesto era el imperialismo. El imperialismo suponía para el APRA un enemigo constante para el Estado. Las políticas de industrialización y de nacionalización de los recursos iban totalmente en contra al dominio económico de estas potencias. Yo creo que el aprismo ha logrado en el Perú un intento que fue mi sueño de muchacho, que fuéramos a un país piloto en América Latina, en el empeño de una reivindicación hispánica lejana, y que aquí en este Perú, donde la justicia social fue una verdad antes que lo fuera en cualquier país de aquí o de Europa, en el imperio de los incas, nosotros lo logramos, el rescate feliz de hacer del Perú tierra de justicia, de libertad y de trabajo. ¡Ese ha sido, compañeros y conciudadanos, el único norte que me guió al fundar el APRA! ¡Esa ha sido la única voluntad que me hizo resistir todos los embates y todas las dificultades! He querido que el Perú sea el país piloto de una América Latina, democrática, unida, justiciera, culta y libre, por obra de su tío. La movilización social del aprismo se basaba en una relación vertical y disciplinada de todos sus seguidores. Lo que decía Aya de la Torre eran las líneas programáticas y todo lo que había que seguir. Según Friedenberg, el contenido económico que le da Aya de la Torre al aprismo se basaba principalmente en su visión dual de la economía peruana, es decir, una moderna, principalmente basada en la inversión extranjera, por ejemplo, la minería, y otra basada en el tradicionalismo, es decir, en prácticas feudales como se daban en la producción del algodón. Es por eso que una de sus ideas o planteamientos era la creación de un Estado antiimperialista,
con el propósito de la nacionalización de varias empresas e industrias que hoy día se encontraban en manos extranjeras. La victoria de Luis Miguel Sánchez Cerro en 1931 supuso para el APRA una derrota muy fuerte, y con ello también las acusaciones de un supuesto fraude electoral. En 1933 muere asesinado Sánchez Cerro por un pistolero del APRA. Al retirarse en su vehículo descapotado y con escolta, un individuo armado con una pistola FNM1900 se precipitó hacia Sánchez Cerro. Subiéndose al estribo del carro, le disparó por la espalda varios tiros. Herido de gravedad, Sánchez Cerro fue llevado de emergencia al hospital italiano y tras 2 horas de agonía, falleció. La muerte de Sánchez Cerro marca el inicio de un duro camino para el APRA peruano. Luego del asesinato de Sánchez Cerro, quien asume el poder es el coronel Benavides, también de la Unión Revolucionaria. Desde ahí el partido aprista será proscrito. Esta persecución continuará e iniciará una etapa del APRA muy dura, llamada la clandestinidad, que cesará en el año 1945. Este cese es muy corto, porque en el año 1948 comienza el gobierno dictatorial de Manuel Odría. Por lo tanto, nuevamente son perseguidos, y Haya de la Torre, quien era su fundador, se refugia en la Embajada de Colombia, en Lima, Perú. El APRA nuevamente es proscrito tras la llegada de los militares al poder en 1968 con el general Velasco Alvarado. Es Víctor Raúl Haya de la Torre quien encabeza la presión popular contra el gobierno militar del general Morales Bermúdez para que los militares volvieran a sus cuarteles y entregaran el poder a los partidos políticos. Es esas circunstancias que el 28 de julio de 1976 se convoca una asamblea constituyente. Estas elecciones se realizan recién en 1978, en la cual obviamente participa el APRA en conjunto del Partido Popular Cristiano. Haya de la Torre, que fue elegido con la más alta votación, fue designado unánimemente para ejercer la presidencia de esta asamblea constituyente. Víctor Raúl Haya de la Torre viene recibiendo en el aula magna el último adiós por parte de sus militantes, simpatizantes y público en general, que conocieron de su batallar durante 50 años de intensa vida política. El APRA es el mismo después de la muerte de su principal ideólogo, caudillo, líder, el jefe, Víctor Raúl Haya de la Torre. Luego de 60 años de intentar llegar al poder y tras una serie de obstáculos, el APRA logra la presidencia. El problema y la paradoja es que Víctor Raúl ya ha muerto. Luego de la muerte de Raúl Haya de la Torre, el partido no lograba avanzar en una renovación ideológica y en sus propuestas. Sin embargo, a partir de 1982, esto cambia con la aparición de un nuevo joven en la dirección general del partido aprista, Alan García. Logra la renovación del partido aprista por medio de la modernización de este y instaurando la ideología socialdemócrata, lo que hará que para 1983 sea la primera fuerza electoral. Esto traerá como consecuencia
su ímpetu en avanzar en una campaña presidencial y en 1985 gana Alan García y es electo como presidente de la República del Perú. Marcada por el proceso de transición y la crisis del gobierno neoconservador, Alan García buscó aplicar las medidas neoliberales, sin embargo, estas resultaron sin éxito, cuando basó sus banderas de lucha en torno al cambio y esto significó grandes expectativas en torno a los resultados de su gobierno. La esencia del APRA pareciera haberse desgastado tras la serie de persecuciones, proscripciones que se sucedieron luego del asesinato de Sánchez Cerro. La tarea de recuperar los ideales del partido tras la reformulación del mismo por Alan García no alcanzaría de ninguna forma a alcanzar el nivel de vibraciones y energía que el APRA había manifestado desde su inicio. La muerte de Haya de la Torre significó de todas formas el desvanecimiento progresivo de una historia llena de ideales, de su proyecto político, de un sueño para la juventud.